Bueno, ahora nos vamos nosotros, pero vamos a llamar a la doctora Rosa María de la Torre Torres. Es una académica mexicana, doctora en Derecho, fundadora de GIDA, animalista, profesora de grado y posgrado en la Universidad de Michoacán, en Morelia, de Morelia, de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. ¿Qué más puedo decirles? Ha escrito un montón. Y aparte es mi amiga. Eso es lo más importante, es lo único que importa de mi currículum. Y aparte es mi amiga, y tengo el honor de ser la madrina de Dharma y Loto, sus hijas, sus perrijas, y yo soy su madrina. Y cada vez que yo voy a México, el Dharma le abandona la cama y se viene conmigo. Y eso lo hace siempre. Y eso le da mucho fastidio. Y yo soy muy feliz cuando se lo hace. Así que, bueno. Rosa María, todo tuyo. Muchísimas gracias, querida Vicky. No sé si me pasas Pues, primero que nada, agradecer muy formalmente a la doctora María de las Victorias González Silvano, alias Vicky para los amigos, que haya sido y siga siendo una pionera, una guerrera del derecho animal como disciplina autónoma, que nos ha marcado un paradigma en toda América Latina. Porque lo que hacemos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, le guste a ella o no, tiene su impronta. Y en segundo lugar, agradecer que sea también el pretexto para que cada año, desde hace ya muchos años, coincidamos aquí en la UBA, pues un conjunto de locas y locos, que cada vez somos más afortunadamente, que pensamos que es posible hacer un mundo, por lo menos jurídicamente hablando, diferente para los animales. Y en este encuentro siempre es una gozada, como dicen los cubanos, encontrarnos con amigos como Tiago, como Israel, ¿no? Como el doctor Ataide, por supuesto Mariana, y estar aquí discutiendo estos temas, ¿no? Y bueno, hoy hemos estado hablando, y el tema en general del Congreso es sobre la importancia de reconocer a los animales como sujetos, ¿no? Pasar del paradigma de objeto a sujeto. Y yo traigo una ponencia que a lo mejor va a sonar un poco desalentadora. Yo voy a hablar sobre el gran elefante blanco que está en la mesa del derecho animal a nivel mundial. No solamente en Argentina, no solamente en México, no solamente en Chile. Tenemos casi 15 años trabajando por cambiar leyes, códigos civiles, códigos penales, constituciones. Tenemos en Argentina casi 1000 animales declarados como sujetos de derecho. En México y en Brasil tenemos las dos constituciones en América Latina que tienen una prohibición expresa del maltrato animal. Tenemos iniciativas para códigos civiles, para que se reconozca familia multiespecie, para descosificar whatever it means a los animales. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que nada cambia para los demás animales. ¿Y por qué nada cambia? Porque el derecho animal se está enfrentando a una gran barrera institucional, que son los procesos judiciales. La mesa que inauguró la tarde es una mesa de excepción. No en todos nuestros países tenemos muchos Miriams, no tenemos muchos roleros, no tenemos muchos Mumparola. Decíamos, ¿qué podemos hacer? Preguntaba alguien y decía, clonarlos y llevárnoslos a nuestros países, ¿no? O sembrarlos. Incluso en Argentina son la excepción. Jueces y fiscales que tengan, cuando les preguntaba a Israel de dónde viene esta forma de actuar, por qué hacen lo que hacen, la respuesta común era amor. Y me recordó la frase, ¿no?, de Francione, de que la revolución del derecho animal va a ser una revolución del corazón, ¿no? Desafortunadamente no tenemos fiscales, ni jueces, ni magistrados, ni ministros en nuestras cortes con esa sensibilidad. Y estamos enfrentando lo que hemos denominado con Arturo Berlanga el especismo procesal. Durante muchos años hemos estado oyendo hablar
del tema del especismo. El especismo como un criterio moral de discriminación con fundamento en la especie. Pero nos hemos olvidado de la parte estructural del especismo. O sea, el especismo tiene una parte ideal, una parte de definición, pero también tiene una parte estructural. Y esta parte estructural responde a todas estas instituciones que nos sirven para discriminar a los demás animales. Por eso, la tesis central que les propongo yo hoy aquí es empezar a analizar que de poco va a servir, y lo digo con mucho cuidado, porque acabamos de tener una mesa maravillosa donde estuvo Vicky, donde estuvo el doctor Carrión, que hablan sobre la necesidad de modificar el Código Civil para que los animales sean considerados como personas no humanas sujetos de derecho libres de explotación, de cualquier tipo de explotación. Digo, buena suerte con eso. Digo, ya de entrar a que pasara por cualquier trámite legislativo, yo creo que esa formulación así redactada serían muy pocos países o muy pocos legisladores los que se animarían a pasar algo así. Pero incluso cuando pasara una redacción así, encontraríamos un gran freno en la interpretación judicial. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. En México, en diciembre de 2024, se reformó el artículo 4 para prohibir el maltrato animal, ¿no? Está prohibido cualquier forma de maltrato animal. Las corridas de toros son evidentemente un ejercicio de maltrato. No lo han dicho los etólogos, no lo han dicho muchísimos especialistas en México. La ley de amparo, que es nuestra ley de protección a los derechos fundamentales y a los derechos constitucionales, a los principios constitucionales, establece que los jueces deben dar una medida cautelar de oficio cuando se trate de actos que importen la integridad y la vida. No habla de las personas humanas. Anima Naturalis ha interpuesto varios litigios estratégicos intentando suspender corridas de toros diciendo, oye, hay un artículo constitucional que me prohíbe el maltrato animal, una corrida de toros es un ejercicio de maltrato animal que va a acabar no solo con la integridad, sino con la vida del animal. ¿Qué mayor acto de maltrato que acabar con su vida? Y aparte de una forma por demás cruel. ¿Y qué creen que responden los jueces en México? Que esas medidas cautelares están pensadas para proteger los supremos valores humanos. Hay un supremacismo institucionalizado en la interpretación judicial. Y aquí es donde entonces el especismo deja de ser simplemente un criterio moral de discriminación para convertirse en un conjunto de estructuras que lo que hacen es prevalecer esta relación asimétrica entre lo humano y lo animal. Entonces, de poco sirve que un animal esté considerado como víctima en un código penal cuando los intereses de los humanos van a estar siempre por encima de los intereses de los demás animales, ¿no? Por eso es que vale la pena repensar estas formas estructurales de especismo desde esta visión crítica. O sea, todos tenemos claro lo que es el especismo, ¿no? Cómo surge. Richard Ryder escribe en los años 70 en Inglaterra, ¿no? Un panfleto, bueno, lo invitan, para los que no conozcan la historia se los cuento muy rápido, ¿no? Sus colegas psicólogos lo invitan y le dicen, oye, vamos, te invitamos a nuestro laboratorio a que veas lo que estamos haciendo. Estaban experimentando en primates. Y Richard Ryder sale completamente estupefacto diciendo, ¿por qué permitimos hacer en los demás animales cosas que no permitiríamos en los humanos? Y entonces escribió un panfletito, algo como así, que se tituló Especismo. Y lo empezó a repartir en la Universidad de Cambridge, ¿no? Este papelito llega a don Peter Singer, ¿no? El padre del utilitarismo y el bienestarismo, el neobienestarismo animal. Y entonces dice, oye, este concepto me interesa, y lo populariza en su libro Liberación Animal, ¿no? Entonces, ahí es donde surge el especismo como una forma de explicar esta manera de discriminación. Si yo les dijera que todavía hoy por hoy hay gente que me dice, es que esa palabra no existe, y me toca explicarles que en el año 2012 la Real Academia de la Lengua Inglesa y en 2016 la Real Academia de la Lengua Española incorporaron el concepto especismo, bien interesante las dos, como una forma de discriminación, y dicen las dos academias, injustificada, basada en la especie. Bueno, pero esta es una parte ideal, es una parte conceptual que nos habla de un prejuicio moral. Pero lo que nos dicen los estudios críticos animales contemporáneos es que el especismo, más que una definición, es una estructura.
Así como el patriarcado, más que una definición, es una estructura, el especismo también es una estructura. Es una estructura que tiene profundas raíces económicas, sociales, culturales, educativas. Platicábamos con el doctor Israel González, ¿no?, en uno de los descansos. Como en todos los manuales de derecho, primer año de derecho, les estamos enseñando a todos nuestros alumnos en América Latina que los animales son cosas, que los animales son bienes. Entonces, claro, que ya nos llegan a quinto año, cuando queremos hablar en la optativa de derecho animal, ya vienen todos programados a que son cosas. Y les parecen unas pavadas monumentales el que nosotros les digamos que los animales son seres sintientes, que los animales son seres conscientes, ¿no? Ya están completamente cerrados a cualquier posibilidad. Ese es el especismo estructural. En materia de derecho procesal estamos enfrentando un profundo especismo. La cerrazón de jueces y magistrados a interpretar la norma de protección animal en favor de los animales. ¿Por qué? Porque aunque estemos en México llenos, como en otros países, como en Colombia, como en Brasil, como en Chile, como en Argentina, de leyes protectoras para los animales, la verdad es que esa ley, al momento de llegar al tribunal, se ve vaciada. Se ve vaciada de contenido. ¿Por qué? Porque se topa con un muro infranqueable que es el interés supremo humano. Y aquí vemos cómo el supremacismo humano opera como una clave de interpretación de que lo humano va a ser la medida de todo, ¿no? Y esto es interesante porque vamos a encontrar que en la dimensión procesal el especismo tiene una serie de características interesantes, ¿no? Entonces, para abonar a una definición, el especismo procesal es una práctica interpretativa en la cual los tribunales restringen o neutralizan las normas de protección animal mediante técnicas que, aunque formal y legalmente son válidas, producen una jerarquización sistemática que privilegia los intereses humanos. Aquí en Argentina tienen una expresión bien interesante, que es buscarle el pelo al huevo, ¿no? Lo que hacen los jueces especistas es buscarle el pelo al huevo para no aplicar o aplicar de forma muy matizada la norma de protección animal. Lo que decían, te ponen penas ínfimas, porque sí está mal matar un perrito, está mal pegarle, pero bueno, pues es un perrito. Te dicen, ¿cómo va a valer lo mismo la vida humana que la vida de un animal? Para un juez eso es impensable, y no porque los jueces sean malvados o sean crueles por naturaleza, sino porque vienen resultado de que en primer año llevaron un manual de derecho civil que les dijo que los animales son cosas, y aparte en la escuela judicial les enseñaron que los intereses humanos y los derechos humanos están por encima de todo. Entonces, con Arturo, que mañana les va a hablar en la mesa donde va a estar con Mariana y con Tiago, que van a hablar sobre el litigio estratégico, de los casos concretos que ha enfrentado México, hemos pensado este concepto del especismo procesal y ciertas características. ¿Cómo podemos identificar cuando estamos frente a un especismo procesal? Primero, el especismo procesal restrictivo. Hay una interpretación muy estrecha de la norma. Por ejemplo, en el Código Penal, ustedes tienen una ley como la 14346, que es muy buena porque habla de que el animal es la víctima. Es la única ley en el mundo. Por si no lo saben, los argentinos tienen que sentirse muy orgullosos de eso. Nosotros los presumimos mucho y luchamos porque en nuestros países hay una formulación normativa por lo menos parecida. En México existen 32 códigos penales, cada provincia tiene su código penal. En las 32 entidades federativas, en las 32 provincias, el bien jurídico protegido no es el animal, en el delito de maltrato animal, es la sociedad. Porque quien empieza maltratando a un animal termina maltratando a los seres humanos y matando, y eso es un asesino serial, y el interés del animal completamente diluido. Entonces, ¿qué pasa cuando el animal asesinado es un perro en situación de calle? Que no tiene quien le reclame sus intereses. ¿Ese animal no tenía interés en vivir? Por supuesto que no tiene interés en vivir, pero el Código Penal no protege el interés del animal, protege el interés antropocéntrico de una sociedad humana. Entonces, el especismo procesal restrictivo es esta interpretación. Te dicen, pues aquí no hay pena porque no hay propietario. Oye, hay un delito de maltrato animal. Ese animal fue torturado hasta la muerte. Sabemos quién fue. Sí, pero ¿quién es el dueño? ¿Quién está reclamando? ¿Quién es su representante? Entonces empiezan todas estas interpretaciones restrictivas. Las normas de protección animal son vistas, como dicen los norteamericanos, wishful thinkings, buenos deseos.
cuestiones declarativas, cuestiones ejemplificantes. El juez te dice, es que estas normas no son jurídicamente operativas, son ejemplificantes. Oye, bueno, pues haz que haya un castigo ejemplar, ¿no? Entonces hacen resoluciones meramente declarativas, como por ejemplo sancionar, lo acabamos de ver en el Estado de México, la muerte cruel de un perro en situación de calle con un bulto de croquetas. Vamos a resarcir el daño y entonces que el infractor entregue un bulto de croquetas. Eso fue ejemplificante para el juez de la causa. Entonces, se fijan, la primera forma o la primera tipología de especismo es esta restrictiva. Se exige que haya además un daño extremo para que se pueda proceder, ¿no? Ay, bueno, sí, lo dejaron unos meses en la azotea sin alimento, pero no se murió, ¿no? Hubo un caso muy sonado en Michoacán, el estado donde yo provengo, ¿no? Tiene una zona demasiado cálida, le llaman tierra caliente por algo, ¿no? Digamos que un día fresco a la sombra hace 45 grados. Una familia tenía 5 huskies siberianos en una terraza, sin una sombrita más que un triste arbolito en una esquina. Se le pedía al fiscal orden de cateo para poder entrar, ¿no? Secuestrar, dicen aquí, ¿no? Decomisar, decimos nosotros como si fueran cosas, a los animales. Negaban los jueces las órdenes de cateo. Tuvo que venir una magistrada, la magistrada Laura Lanís, ¿no? Segunda instancia, porque decían, no, los animales están bien alimentados, están gorditos, tienen un buen pelaje, no se les ven lesiones, decían los jueces, no hay un evidente maltrato. Tuvo que venir una juez antiespecista, una magistrada, a decir, tener un animal de esa raza en esa temperatura es per se un acto de maltrato. Pero se fijan, es un caso súper aislado, porque la mayoría de las interpretaciones son restrictivas. No, están re bien, están gorditos, comen bien. En la mañana se platicaba de esto, ¿no? Está bien alimentadito, cuando hablaba, ¿no, Mati, de los dominios, ¿no? Está bien alimentado, está todo dar. Oye, sí, pero que un animal, no me dejarás mentir, Mati, viva en esa condición de calor le genera un estrés ya per se al pobre animal. La segunda tipología de este tipo esto es la ponderación asimétrica. Aquí se habla mucho, se ha hablado durante todo el día de ponderación de intereses. Y esto me gusta mucho y quiero dejarlo muy claro. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos en materia procesal o en materia legislativa de reconocer a los animales como sujetos de derecho. Eso va a estar bien complicado. Y se los digo en todos nuestros países. Por eso hay que buscar formulaciones intermedias, el tertium genus del que yo he hablado. Esa es una fórmula que le aprendimos a los chilenos y que les copiamos a los chilenos y que en México ya estamos implementando. Declararlos como sujetos de especial protección. Y esta formulación, ¿qué te permite? Te quitas por un lado a los especistas, que les hace ruido el tema de los derechos, pero implícitamente sí les estás reconociendo, les estás metiendo como caballo de Troya el reconocimiento de los intereses animales en el sistema constitucional. Para que un ser sintiente y consciente sea jurídicamente protegido, no es necesariamente tiene que ser declarado sujeto de derechos. Tenemos que reconocer jurídicamente que sus intereses valen y que sus intereses valen en un principio de igualdad formal con los intereses humanos. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque en teoría de los derechos, cuando hay una colisión de intereses, se tiene que atender al caso concreto. Yo no puedo decir, por ejemplo, que los derechos de autodeterminación reproductiva de las mujeres están prima facie siempre y 100% de las veces por encima de los derechos de las infancias. En materia de teoría de derechos se tiene que atender al caso concreto. En el caso concreto tenemos intereses de un lado, intereses del otro, y el juez tiene que hacer un ejercicio que en la teoría se conoce como ponderación, ¿no? Del vocablo latino ponderare, que quiere decir pesar. El problema es que si nosotros conseguimos, gracias que pudiéramos conseguir, como lo conseguimos en Baja California o en Veracruz, en México, incluir los intereses de los demás animales en las constituciones, vamos a enfrentar que cuando le lleguen al juez la protección de un sujeto humano, los derechos de un sujeto humano, los intereses de un sujeto humano frente a los intereses de un sujeto no humano, de entrada va a haber una simetría, porque el juez te va a decir, es que el interés humano vale más, la vida humana vale más.
Cuando les hable Arturo mañana, por ejemplo, de los casos de los litigios específicos, van a ver que hay jueces y juezas en México que en los últimos 6 meses, y no crean que es uno, y no crean que es una entidad, han dicho que el derecho de los espectadores a ver sangre está por encima de la integridad de un toro. Así. Cuando se les dicen, bueno, no me suspendas la corrida, suspéndeme el uso de punzocortantes, que se haga la corrida y ay, va para allá, va para acá, pero aquí no me lo punzas y aquí no me lo matas. Ah, no. Ha habido jueces que dicen que no. Que hay un derecho del espectador a disfrutar en la integridad de ese ejercicio. ¿Se fijan? O sea, el interés de otros, los derechos de tendido. Porque tú ya pagaste una anualidad para ir a una corrida de toros, no puedo suspender esas corridas porque iría en contra de los derechos comerciales de los que ya pagaron por ir a ver esas corridas. ¿Se fijan la ponderación asimétrica? Estás hablando de la vida, no de un animal. En cada corrida de toros hay 6 animales que son asesinados de manera muy cruel. Y la resolución de una ministra de la Corte, más alto tribunal, derechos comerciales de los señores que pagaron su anualidad, sus derechos de tendido. Ese es el derecho de tendido, la anualidad que se paga, ¿no? Se fijan, es una ponderación asimétrica. Entonces, cuando el animal llega al tribunal, ya llega en una situación de desventaja, porque va a ser muy difícil que se compruebe que el interés del animal está al mismo nivel que el interés de un humano. Y son intereses por lo demás banales, ¿eh? Fíjense, no me estoy metiendo ni siquiera en argumentos como experimentación biomédica, ni temas alimentarios, que para mí son las 2 últimas fronteras del derecho animal. Estamos hablando de animales en espectáculos crueles, ¿no? Entonces, eso es el especismo procesal ponderativo asimétrico. El especismo procesal probatorio agravado. Materia penal, Mariana lo sabe mejor que nadie, Vicky lo sabe mejor que nadie. Tienen que probar que hubo saña, que hubo deseo de dañar, que el animal estuvo completamente dañado, porque si volvemos al caso de los huskies, pues ahí no hay daño. Y te exigen unas pruebas, y entonces tenemos que llevar veterinarios, etólogos, biólogos, que nos hagan una serie de dictámenes para que podamos en el litigio estratégico comprobar el daño que al juez no le parece evidente ni le parece tan grave. Y eso sí, un juez, porque ojo, en México no es obligatorio ni mandatorio que los jueces reciban amicus curiae. Es a la buena fe del juez si quiere recibir el amicus curiae. Si no, pues él resuelve a su leal saber y entender, dicen los jueces. Es decir, él no saber nada de cuestiones etológicas y biológicas y veterinarias, ¿no? Entonces, ese es el especismo procesal probatorio agravado. Y el último tipo es el especismo procesal invisibilizador. El interés de los animales desaparece. Los intereses de los animales no son relevantes. Hace poco tuvimos una discusión, yo presido el comité de ética en la investigación en la Universidad Michoacana, y teníamos una discusión con la presidenta del comité de ética de la Universidad de Baja California. Y me decía, no, pues yo le decía, el problema es que estamos sustituyendo unas especies por otras, porque ahora están sacando a los conejos y a las ratas de los laboratorios y nos están metiendo peces cebra, ¿no? Porque hay esta idea falaz de que mientras más chiquito es el animal, menos conciencia tiene, entonces en la escala moral es preferible experimentar en un animal con un sistema nervioso más simple, porque experimenta menos sufrimiento que uno mayor, ¿no? Por eso se sacaron a los primates, por eso se sacaron a los cetáceos, pero ahora vamos con los peces. Y entonces volví y me dice, ¿y cuál es el problema? Si los peces no están en peligro de extinción, los conejos tampoco. Oye, aquí no se trata de un tema de sostener una especie, se trata de visibilizar el interés de ese pez, lo que hablaba Mati, en tener su vida, ¿no? Que también es algo de lo que dice Horta, el sufrimiento no se puede ponderar de acuerdo al tamaño del animal. Pensar que una mosca sufre menos que un perro es una falacia como una catedral, ¿no? Entonces, el especismo invisibilizador es ese. Uno, meterte a todos los animales en la misma categoría y medirlos a todos con la misma vara que es la del humano.
Entonces los animales van a pesar más procesalmente, uno, o mientras más empatía arbitraria, como decía Mati en la mañana, haya, o mientras más se parezcan a nosotros, o mientras más nos demuestren que saben hacer 3 o 4 cosas que nos interesen, nos resultan relevantes. Les digo, porque un animal tiene que demostrar que tiene conciencia, que tiene inteligencia, que tiene profundas relaciones sociales, que sabe cantar, que tienen duelo, que si las cerdas les cantan a sus bebés, digo, qué bonito que las cerdas les canten a sus bebés. Pero eso es relevante en un proceso judicial, no debería ser, ¿no? Entonces, el especismo invisibilizador es ese, ¿no? No me voy a meter al caso México porque ese seguramente lo van a abordar mañana, ¿no? Parecería que estas son las excepciones, pero no, son las reglas. Encontramos jueces y magistrados que utilizan todos estos argumentos para dejar al animal en una situación de desventaja dentro del litigio. ¿Cuál es la respuesta? Van a decir, bueno, sí, Rosy, eso ya lo sabíamos, lo vivimos todos los días, ¿no? Sobre todo los que hacen litigio estratégico y que no tienen la suerte de encontrarse con un rolero o con una doctora Natalia, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí hay 2 posibles soluciones. La difícil y la más difícil. Vamos a empezar por la más difícil. Si entendemos que el especismo es una cuestión estructural, más que una cuestión de mera definición, debería ser considerado como una categoría sospechosa de discriminación. En todos nuestros textos constitucionales en América Latina tenemos como herencia del derecho internacional la inclusión de estas categorías sospechosas de discriminación. Raza, género, preferencias sexuales, religión, origen étnico. Son categorías que se han establecido dentro de la Constitución de manera explícita para decir, ojo, Estado y ojo, jueces. Cuando tú observes que está operando esta estructura patriarcal, racista, contraindigenista, etcétera, tienes que ponerme especial atención en el cuidado de ese grupo vulnerado y en el cuidado de la interpretación de la norma. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Es, por ejemplo, cuando hablan de la interpretación con perspectiva de género, ¿no? Los jueces y las juezas están obligados a hacer interpretación de las normas con una perspectiva de género. Bueno, si incluyéramos como categoría sospechosa de discriminación el especismo, los jueces estarían obligados a hacer una ponderación mucho más equitativa. Pero soy realista, eso no va a pasar. No lo va a querer meter ningún órgano de reforma constitucional en América Latina, por lo menos en los próximos 10 años. ¿Qué nos queda? La solución difícil a secas, que es obligar a los jueces que en el momento de la ponderación hagan una interpretación antiespecista. Obligarlos a que justifiquen por qué están ponderando el interés de los humanos por encima de los intereses animales, ¿no? Y esto tiene ya un nombre en materia procesal. Esto es muy técnico, yo lo sé, es muy aburrido y más a las 7 de la noche después de un día tan intenso y con ponencias tan bonitas, pero solamente se las voy a dejar ahí. Los jueces estarían obligados a hacer lo que se conoce en la teoría procesal o en la teoría de la interpretación de la norma constitucional como un escrutinio estricto de la aplicación de la norma. Tiene que haber un fin imperioso, tiene que haber una idoneidad estricta y tiene que haber un criterio de necesidad. Identificar el interés del animal como un interés ponderable frente a los intereses humanos. Reconocer que los animales son seres legales. Fíjense, yo no utilizo la fórmula de sujetos. Son seres legales, reconociendo su sintiencia y su conciencia y deben estar protegidos. Y reconocer que el sufrimiento animal es un daño constitucional. Si nosotros partimos de esas premisas, estaríamos obligando a los jueces a hacer un ejercicio interpretativo muy diferente, ¿no? Esto va a tener un efecto sistémico, ¿no? Eliminaría una presunción antropocéntrica de que los intereses humanos están prima facie siempre por encima de los intereses animales, eleva el estándar de justificación del juez, es decir, estamos obligando a que el juez argumente por qué está privilegiando el interés humano sobre el animal y transforma este escrutinio en una herramienta crítica.
Y con esto voy cerrando, para más bien abrir el tema del diálogo. El desafío no es incluir a los animales en un proceso diseñado para los humanos. Y esto lo hemos platicado mucho con Vicky. El tema de intentar forzar las estructuras que fueron pensadas para los humanos, para incluir a los demás animales, está complicado, ¿no? Yo lo digo y lo digo con mucho respeto para los ponentes que me antecedieron, y lo hemos discutido con Vicky un montón, y yo sé que no se va a enojar porque lo diga. No me gusta el concepto de persona no humana. Y lo digo con muchísimo respeto, porque es forzar un criterio que ya de por sí es antropocéntrico para intentar incluir a los animales, ¿no? O sea, el desafío no es intentar meter a los animales a fuerzas en un proceso, sino transformar el propio proceso. Y eso pasa por transformar, obligar al juez a que transforme su forma de argumentar jurídicamente. Mientras el derecho siga operando con una ontología que privilegia lo humano por encima de lo animal, toda protección animal va a ser siempre limitada, porque los animales van a entrar al proceso ya en desventaja. Superar el especismo procesal implica algo mucho más profundo: desmontar toda la arquitectura argumentativa de los jueces y las juezas. Tal vez nuestros jueces no estén listos todavía para ello, pero por eso nuestra labor no es menor. Mañana no se pierdan la conferencia del doctor Israel. Él se dedica a estudiar el impacto de enseñar derecho animal a nuestros estudiantes. A los que están ahorita en las aulas, que en 10 años van a ser los jueces, que en 20 años van a ser los magistrados y que tal vez en 25 sean los ministros y ministras de nuestros tribunales constitucionales. La labor que está haciendo aquí la materia de derecho animal, que está haciendo Israel, que está haciendo Tiago en Brasil, que hacemos nosotros modestamente en la Universidad Michoacana a través de la especialidad en derecho animal, es formar una nueva generación de operadores jurídicos, fiscales, litigantes estratégicos, jueces y juezas que entiendan un derecho post-antropocéntrico, no un derecho, me encantó lo que decía Taeli en Chile, no un derecho para los animales, un derecho con los animales, que es diferente. La tarea no es sencilla, pero aunque somos pocos, somos muy necios. Muchísimas gracias. Yo sí me la llevo porque con esta completo 6 y voy por el set de 8. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sé que es difícil preguntarle a Rosa María, porque es como que... porque nadie le entiende, porque habla cosas muy raras. Después sigo con vos. Porque claro, es que es complicado, ¿no? Pero bueno, venite más acá porque quiero que nos llega. Ponete en el de adelante. Bueno, pero yo quiero decirles que esta ponencia, que fue un poco rara y demasiado técnica, es el preámbulo para la ponencia que la Delegación de México tiene como ponencia estrella este año, que es la ponencia del director de Anima Naturalis, que hace este litigio estratégico. Pero voy a hacer un aporte más para que sepan. La revista de Microjuris, Derecho Animal, que trabajamos con la doctora, con Ana María Boglio y Elisa Rosa, ya está y no necesitan estar suscritos. Ustedes la pueden bajar sin ser suscriptores de Microjuris, que es una comisión que hemos puesto, y está la ponencia de la doctora y un montón de otras cosas más. Las ciudades ambientales que hace Elisa, bueno, y asunto con el tema Carpincho, o sea, hay varios. Zarra, que va a hablar justamente de animales potencialmente peligrosos. O sea, cada uno. Así que son 7. Esta es la última, pero todas las 6 anteriores también están y tienen un montón de cosas, así que empiecen a leer, porque no seremos cínicas, pero no nos quitamos. Dale, Matías, tú otro. Qué difícil. Qué difícil es preguntar a una doctrinaria de otro mundo. María de la Rosa, es un placer escucharte. Yo vengo de un mundo muy ajeno al derecho, del cual
a los abogados, no sé cómo será en el resto de los países, a veces cuando les conviene los quieren, cuando no, yo los admiro profundamente. Y más aún los abogados académicos, es como algo que me vuela en la cabeza. Así que para mí escucharte fue un posgrado. Gracias por eso. Mi pregunta es muy humilde y por supuesto no es desde la teoría jurídica, pero sí del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos mexicanos. Y es, ¿cómo es en la dinámica de su país a la hora de convocar peritos para que determinen determinado elemento probatorio, para que determine a través de salud física, comportamiento, lo que fuese, si hay maltrato o no? Porque me dio la sensación que cuando lo explicaste era como algo medio tedioso cuando en realidad no debería serlo. Entonces quiero, si me podrías explicar ese mecanismo, cómo funciona y si podés pedir vos como parte o cómo sería. Muchas gracias. Disculpen la pregunta muy sencilla, No, pero tengo mucha curiosidad. Es una gran pregunta, Mati. Gracias. Es uno de los grandes problemas del derecho en México. Como decía, el tema de pedir un informe técnico, un amicus curiae, es algo potestativo de los jueces desde primera instancia hasta la Corte. No hay una obligatoriedad de hacerse llegar informes técnicos. En materia penal se tienen que allegar peritajes. Pero el gran problema que tenemos, por ejemplo, en estados como el mío, en provincias como la mía, Michoacán, hay un solo veterinario forense para toda la provincia. No hay protocolos policiales para guardar la cadena de custodia, por ejemplo, de todas las evidencias, ya sea el cadáver del animal o tomar muestras de las lesiones, etcétera. Entonces, de entrada, no hay protocolos policiales de primera atención. Entonces, eso ya te está viciando de entrada el proceso. Segundo, es algo completamente potestativo y entonces lo que hacen nuestro veterinario forense en Michoacán hace lo que puede con lo que tiene. Y luego tenemos los problemas estructurales en México de que no hay gasolina, no hay recurso, entonces no puede desplazarse y tal, etcétera, ¿no? Pueden las partes, porque en México el proceso penal lo llevan las fiscalías. Las víctimas y los representantes de las víctimas pueden ser coadyuvantes. Puedes ofrecer un peritaje particular, pero es muy complicado. Que te dejen acceder, por ejemplo, al animal que está custodiado, etcétera, es complicado. Sí ha habido casos, de hecho en Michoacán el primer caso que se penalizó en materia de maltrato animal contó con peritajes externos, pero porque los aceptó el juez de buena fe. Pero podría decirte no te acepto, no lo necesito. A ver, fiscalía, tráeme el peritaje oficial y con eso trabajo, ¿no? Un problema, por ejemplo, es que nos decían a nosotros, el especial en derecho animal, es que ustedes, y nos lo decían los veterinarios, ustedes deberían formar peritos veterinarios. Les digo, no, eso les corresponde a ustedes. En México no hay una cultura de la medicina forense veterinaria y eso nos genera un conflicto importante. No hay. Y en silvestres es peor. En silvestres es federal y ni siquiera los fiscales federales muchas veces saben qué tipo de especies son las que son objeto de tráfico de especies y no saben clasificarlas y no hay delito. La copa de biólogo que lo pueda hacer. No hay. Una consulta. No, también no la fiscalía no nos ha entrenado, como dice María de la Rosa, en la parte pericial. Vos sacás un biólogo de cualquier universidad y te pones a evaluar un caso de maltrato y quedaste, no porque no tenga conocido el teórico, porque no puede dar ese salto vinculado a lo legal. Pregunto, en la parte de CITES entiendo que México tiene régimen penal que aquí no puede ser, o tal vez estoy equivocado. En muchos países tiene régimen penal. La pregunta es, ¿las leyes de tráfico y las leyes de CITES tienen penas mayores que las de maltrato? Sí. ¿Puedo usar como un delito conexo? Sí, es delito federal. Okay. El tráfico de especies es delito federal. El problema, y también lo digo, Arturo no me dejará mentir, hay muchísima corrupción en México, porque en México sí se pueden mascotizar animales silvestres. Y entonces hay muchísima corrupción desde los permisos de extracción de sus hábitats, de los animales, los que los hacen pasar por rescatados, ¿no? Es que oye, ¿por qué tienes un mono aullador? Lo encontré atropellado cuando era bebé. Ajá, ¿no?
tenemos un gravísimo problema ahora en México, que es el tema de los zoológicos privados. Hubo entre cierto sector poblacional, criminales organizados, hay que decirlo, la moda de, pues lo que estamos viendo en Colombia ahora con los hipopótamos, ¿no? De hacerse legalmente de un conjunto de especies. ¿Y sabes cuál es el problema? Llegan las fiscalías, detienen al malvado, eso sí, aseguran los carros, los dólares, las armas, las joyas, las no sé qué, y los animales, ¿qué vas a hacer con los animales? Los dejan ahí, los dejan morir de hambre, etcétera, y entonces tienen que entrar las organizaciones a decir, oye, entrégame a los animales. No te los puedo entregar, porque no tengo CITES, porque no tengo legal procedencia, porque jurídicamente no procede, y entonces es un cuello de botella de corrupción horrendo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Un gusto. Mira, más que nada quisiera escuchar tu opinión, porque también, por ejemplo, el polo, que hay un maltrato tremendo con los caballos, es algo como que está muy tapado, porque también hay muchos intereses, no solo nacionales, sino internacionales, y es algo como que nunca lo exponen. También nosotros tenemos el tema de la doma, que me consta que las organizaciones han hecho de todo y no hay forma de que la corten. Y es terrible ver cómo los caballos se mueren transmitidos por la televisión. Y entonces mi pregunta es, ¿existe algo para de una vez por todas? Porque el polo es algo que los animales, los caballos, terminan, o sea, los cuidan. ¿Qué te dicen? No, las cuidan, o sea, les dan la mejor alimentación, todo, pero cuando el animal se lastimó, se fracturó, los desechan y los matan. Y eso no pasa nada, o sea, no escucho a nadie que toca ese tema, y me parece que es muy importante, porque también es algo para avanzar, ¿no es cierto? Y claro, lo decía el doctor bien en la mañana, lo que sufren los caballos en el polo está muy invisibilizado porque nos venden, igual que con las corridas de toros, que son animales que viven como reyes, ¿no? Exacto. Cuando realmente no es así. Te ponen esta imagen idealizada, ¿no? Del caballo que vive libre en una hacienda, en una estancia enorme, y realmente son trasladados con mucho estrés, pasan el 99% de su tiempo en espacios muy pequeños, etcétera. Lo mismo sucede con los toros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Volvemos al tema de que el especismo es estructural. Hay intereses económicos muy fuertes. Sabemos quiénes juegan polo, ¿no? Las familias de más plata, las familias que tienen hijos o hermanos o cuñados diputados y senadores o presidentes, alcaldes o gobernadores de provincias, y no lo van a hacer, no lo van a regular. Lo mismo sucede con las corridas de toros en México. Quien sostiene las corridas de toros en México es una de las familias más ricas de México. Ya no son ni siquiera negocios, les cuestan mucha plata. Pero volvemos al tema del especismo. Cuando tú dices, a ver, ¿qué dicen los taurinos en México? No, Arturo, dicen, ¿por qué no te preocupas de los rastros? Aquí matamos poquitos y allá matan muchos. Volvemos al tema de la ponderación. Te dicen en el polo, no hombre, preocúpate por la atracción de sangre. Cuando tú empiezas a hablar de carreras de caballos, de polo, nosotros tenemos un problema en Michoacán y justo ahorita estamos peleando eso. Quieren declarar patrimonio cultural del estado de Michoacán, de mi provincia, los caballos bailadores, que es algo muy parecido a la doma, ¿no? O sea, enseñar a un caballo a bailar, o sea, ¿de dónde, no? Y hacen estos espectáculos en Tierra Caliente con los caballos bailando y lastimándolos. Es parecido al dressage, esta cosa de que los hacen desde chiquitos, los crían con su cabeza para abajo, entonces llega un momento en que ya no pueden levantar la cabeza, ¿no? Son los caballos bailadores. Aquí es interesante porque hace algún tiempo la Corte en México, en una resolución paradigmática sobre riñas de gallos, dijo que ningún espectáculo, ninguna práctica cultural que implicara maltrato animal estaba protegida por la Constitución y que era una obligación del Estado mexicano no solamente sancionarla, sino prevenirla. Que por lo tanto las peleas de gallos era constitucionalmente válido que se prohibieran. Pero ahí se quedó la resolución. El problema es que el legislador no hizo suyo ese mandato. Lo que les va a hablar Arturo mañana, que me parece que eso va a ser muy interesante, es, a ver, tenemos una prohibición de maltrato animal en la Constitución. La Corte se tiene que pronunciar.
y decir cualquier espectáculo cruel y que implique maltrato animal está prohibido por la Constitución. Llámese polo, llámese riñas de gallos, llámese corridas de toros, llámese tal. Pero lo que estamos buscando en México, y que es de lo que va a hablar él mañana, es de esa declaratoria general de inconstitucionalidad del maltrato. Tenemos una oportunidad de oro porque esta es una reforma constitucional reciente, porque han enfrentado a estos jueces especistas y justo antes de venirnos estuvimos en la Corte con los ministros de la Corte, que es nuestro máximo tribunal, diciéndoles atraigan, ellos tienen una facultad cuando un asunto se trata de interés general y de interpretación directa de la Constitución, es atraigan todos los casos que estos jueces especistas nos están negando y negando, para que de una vez y de un solo tiro, de una, como dicen los colombianos, resuelvan esto. Es echar una moneda al aire, porque puede ser que la Corte nos salga especista y dé para atrás. Confiamos en que no, por dos cosas, porque hay criterios previos sostenidos por la Corte que hablan de la inconstitucionalidad de estos ejercicios de maltrato, y segundo, porque México es un país presidencial, hay que decirlo, y parece ser que a la presidenta le importa el tema. Aparte, perdón que me meta, creo que no hay duda que en el polo hay maltrato, no hay duda que en las carreras hay maltrato, no hay duda que en las cuadreras hay maltrato, no hay duda que en la tracción a sangre hay maltrato. Lo que pasa que en nuestro sistema, como no vas a conseguir la legislación, lo que tenés es que litigar. Y eso es lo que vas a ver mañana, que es el litigio estratégico. Vos vas eligiendo causas, aparte no somos tantos los abogados, que ni acá, ni en México, ni en Brasil, no somos tantos los abogados que hacemos litigio con animales y especialmente el litigio estratégico. Entonces, el tema es, bueno, ¿cuál es el próximo litigio que elijo para ir? O sea, elegimos en un momento los criaderos, se eligieron en un momento el mega rescate ante esta situación, fue un litigio más que estratégico. Se eligió ir con Johnny, que era el chimpancé, es el chimpancé que está en Luján y que es sujeto de derecho y que ahora ya viene los temas médicos con Forpost y bueno, ya su destino. Se eligió el CEMIC, o sea, vos decís, bueno, pero estás diciendo eso, y los caballos de polo, todavía la sociedad no está preparada para eso. Pero, o sea, ya va a llegar. De a uno, vamos. Pero por ahí primero podemos ir por las carreras cuadreras. Por ahí en el medio podemos ir, pero necesitamos alguien en el lugar que lo haga, la información que coso y quien tenga la matrícula para hacerlo. Porque si no, o se lo lleva Trevisacho, me lo llevo yo y la verdad es ya... Y acaban todos haciendo todo. Que es lo que decíamos. Y eso lo digo también para los chicos que están en Zoom, porque sé que están varios de nuestros alumnos en Zoom desde México. Arturo lo dice muy bien. Si los activistas no empezamos a formarnos en el litigio estratégico, si los académicos del derecho animal, que somos abogados, no abandonamos nuestro escritorio y la comodidad de nuestro cubículo para bajar a hacer activismo y litigio estratégico, o sea, tenemos que articular estos tres círculos del animalismo. La burbuja teórica, ¿no? Porque yo se lo he dicho a Vicky y yo la admiro y la respeto. A Arturo lo admiro, lo respeto y además lo amo porque es mi compañero de vida, pero tengo que confesar que me enamoré de él por eso. Porque convierten las burbujas teóricas que hago en mi escritorio en argumentos judiciales. Si nosotros no articulamos el escritorio académico, porque está padrísimo sacarnos todas estas ideas de que si sujetos, de que si no objetos y no sé qué, con el activismo, mojarnos las manos, mojarnos los pies, ir a reclamarle una corte, ir a reclamarle. Yo vi a Vicky, justo el día que nosotros estábamos en la corte gritando afuera de la corte, le dije a Arturo, mira, la Vicky está del otro lado de América gritando afuera del Congreso para defender a los animales de los glaciares, ¿no? Entonces, si no articulamos la academia con el activismo, con el litigio, como dice Arturo, mejor
aprendamos a preparar sanguchitos veganos y nos vamos a la feria de Plaza Francia de los sábados y vendemos sanguchitos veganos, que es muy bueno, es muy digno, pero no va a avanzar el derecho animal. O sea, si seguimos por un lado haciendo burbuja teórica, por otro lado haciendo litigio y dejamos solos a los litigantes, porque eso es lo que pasa, los dejamos solos. A ver, en México yo te puedo contar, ¿sabes cuántos litigantes estratégicos de derecho animal hay en todo México? Arturo Berlanga, Carlos Maya y Franco Ortiz. Así. En Brasil, ¿cuántos tenemos, doctora Taide? Litigantes estratégicos. Poquísimos. Sí, no, el doctor Taide está del lado de los jueces antiespecistas. Lo tenés a Ramé y debe haber dos más. Y Brasil es un poco grande. Un poco, diría yo. Brasil es muy complicado, incluso voy a adelantar un poquito la policía, es que no tenemos un contacto con las experiencias de los estados. Muchas veces tenemos más, por ejemplo, en Paraná, que hay dos escuelas, hay algunas escuelas que están enseñando derecho animal, en Rio Grande do Sul también, en Bahía, pero por ejemplo, si los activistas no tienen visibilidad en la mediática, no estamos conociendo la realidad. Entonces hay mucha invisibilización, por ejemplo, de muchas acciones. Por eso, así, podría decir que hay 15, 20, por ejemplo, litigantes estratégicos que son habituales. Podría decir San Francisco, en Paraíba. Pero es muy pequeño para la realidad de un país de 200 millones de personas. O sea, 15 litigantes estratégicos para todos los temas animales en un país de 200 millones de personas y que aparte están desarticulados. Aquí en Argentina está Víctor, lo resuelven o Mariana o Vicky, y a mí me consta, Arturo se queja, ¿no? Que todos le hablan de Baja California, le hablan de Yucatán, a Vicky me consta, cuando he estado en México, le hablan de Río Negro, de La Plata, de la aquí, que unos perros, que unos gatos, que unos carpinchos, que unas ratas, que unos conejos. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad. Sí. Sí. Sí, de hecho nosotros en la Universidad Michoacana acabamos de inaugurar y bueno, Vicky, Tiago, Isra, Arturo son docentes en esa materia, Rogerio, en esa especialidad inauguramos el primer programa de posgrado en América Latina sobre derecho animal, un derecho práctico, enseñar a hacer un activismo informado en el derecho animal, ¿no? Hacer un litigio estratégico informado, me gusta mucho porque esta primera generación tenemos 3 jueces que se inscribieron, ¿no? Dijeron, porque a mí me están cayendo asuntos de maltrato animal y no sé nada de esto, ¿no? Por eso les decía, el gran trabajo que tenemos es formar a los operadores jurídicos que van a salir en 3 o en 5 años a que tengan una visión antropocéntrica y que puedan hacer las cosas diferentes. Decían aquí, me encantó esa mesa donde estaba Bomparola y Rolero, y se decían, es que es hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Es que ellos tienen claro cómo tienen que hacer las cosas, pero el juez especista piensa que tiene que hacer las cosas de otra forma. Bueno, sí, pero tuvieron a ti para enseñarles. Bueno, pues así. Pues muchísimas gracias, sobre todo por... Yo no tengo nada que ver con el derecho de los oyentes, pero con esto de las estrategias, ¿no puede pasar que si yo me hago como que le llaman la tracción a sangre, digan, bueno, pero la tracción a sangre sufre igual que el polo, por ejemplo. Bueno, pero ahora estamos con esta estrategia. Bueno, pero ahora querés esto, pero ¿cómo vas a querer esto? ¿Y sí? Claro, entonces, pero ¿por qué empezás con esto y no con esto? Porque no es más fácil esto que eso. Claro, pero se ve como una cuestión medio de clasismo, por un lado, y por otro lado... Fíjate que tu crítica... Esa crítica ya la tuvimos con la televisión de... No, claro, la tuvimos en eso. Y cuando decían, ¿por qué van por las carreras de perros y no van por las carreras de caballos? Porque ese era el gran. Porque las carreras de caballos están reguladas, las de perros no. Entonces yo puedo prohibir esa actividad. En cambio, la otra tengo dos. No solo que están reguladas, sino que el socio mayoritario es el Estado, porque el Estado solo puede permitirse
el juego, el caballo es un juego, o sea, el caballo... La apuesta. Claro, la apuesta sí tiene un fin benéfico que sería el destino de ese dinero a bienestar social. Entonces, uno cuando plantea un tema es, a ver, si vos me decís, vamos por los caballos, la persona esa es uno, pero el otro tema es las cuadrillas. Vos me decís, ¿por qué no vas a la carrera del hipódromo? Porque las cuadrillas no están legisladas. Entonces, me voy a prohibir lo que en el fondo no tiene regulación. Y eso se llama estrategia. Yo si fuera la mala de la película, diría, disculpame, pero yo esto no te lo voy a dar porque sé que después vas a ir por esto, que es lo que... Es el argumento de los taurinos. Es el argumento de los taurinos. Cuando estamos en los foros, te dicen, cuidado, porque luego van por ustedes. Si consiguen... Si consiguen... No hacen nada. Perdón. No, El no es otro- una crítica, es lo que yo... Ella tiene la duda, o sea, ¿cómo superar ese argumento que sacan los malos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Esos argumentos no se superan. Vos tenés que ir a tu meta. Yo no voy a discutir con un taurino. Pero a veces tienes que, Vicky, y tienes que darle argumento al que va a prohibir. Y lo saben, Vicky, lo saben. A ver, yo voy a hablar como activista y lo que pasó con los circos sin animales. Cuando se logró la prohibición de circos sin animales a nivel nacional, todos los taurinos decían, vienen por nosotros, y los galleros también. Y sí, es un hecho. Ahora, vamos tras la tauromaquia y los galleros están diciendo, vienen tras nosotros. Sí, o sea, es cierto, decían los delfinarios, vienen tras nosotros. Sí, vamos tras ellos, ¿no? Entonces, no hay nada oculto para los explotadores. ¿Vamos tras ellos? Sí, vamos tras ellos. Pero vamos, como dice Vicky, hay que saber exactamente qué batallas dar, el campo de batalla y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque luego te puede salir, como decimos en México, el tiro por la culata. Eso no es hacer activismo por hacer... Yo personalmente, que soy de Córdoba, y sé que han trabajado muchísimo en Córdoba, no pondría nunca una acción en Córdoba. Buscaría una jinetera en la provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos. Y vos me decís por qué. Primero porque la concepción ya es distinta, no tiene un festival específico, ¿no? Entonces vos decís, y puede ser que poniendo una en Entre Ríos y otra acá, consiga que una me salga bien. Si consigo que una me salga bien, ahí empiezo a replicar. Esto es así, no hay otra forma. Y sigamos después con ustedes, ¿sí? O sea, no hay discusión en eso es algo que nosotros no lo sabemos y no lo saben. Es también la parte imprescindible de la activismo, sí. Hasta que se acabe el especismo. Dar la simplificación, ¿saben? Porque el otro día en la conferencia que dio Horta acá en la universidad también dijo como algo que me pareció sumamente interesante es empezar a tratar de proteger a los invertebrados, a esos animales que son insignificantes, que nadie mira, que no vamos a tener oposición. Que estamos, eso me pareció como una genialidad, porque dice, vamos todos por lo que todo el mundo ve y ahí es donde vamos a tener más oposición. Entonces, si vamos por lo que parece que a nadie le importa, bueno, puede ser una forma estratégica de después, una vez que conseguimos eso, de esos animales que no son observados, podemos proteger a los más mirados. Y sentamos lo que en derecho es muy importante para nosotros, un precedente. Hace poco platicábamos con algunos colegas. Mi gran batalla son los animales en los laboratorios. Esa es mi batalla personal. Así como Arturo tiene los toros, todos elegimos una batalla. Y criticaban a algunos de mis colegas, decían, ay, en Estados Unidos vieron el caso viralizado de los beagles, y ay, sí, no, todo el mundo se preocupa. Le digo, yo apoyo esa lucha. ¿Por qué? Porque cuando alguien empatiza con un beagle en un laboratorio, es más fácil que después a ese que te ayudó a luchar por los beagles, te lo lleves al laboratorio de conejos, porque ya hizo el vínculo de empatía. Francione estaría en contra de esto. Gary Francione te diría, no, las campañas monotemáticas no sirven de nada, o vamos por todos de una. No, yo prefiero sensibilizar y que se me sumen actores y voceros, porque es horrible experimentar en beagles. Ok, ya, liberamos 1500 beagles. ¿Sabes qué? Ahora vamos por los conejos. Ahora vamos por las ratas. Y el mismo momento yo le dije, ¿qué hacemos con las ovejas? Porque yo veo bien los invertebrados, si vos me hablas de gusanos, de lombrices, todo bárbaro. Pero, ¿cómo hacemos con los agricultores? Y me dijo, libera el resto y dejar las abejas, después me con las liberas. O sea, Para mí un es un poco plazo, un poco
premisa falsa, eso es una falacia dialéctica. No hay animales que menos importen, hay animales y la importancia es subjetiva y en función de eso es que vos articulás un basamento. Eso es un vegana, o sea, sofismo. para mí todos los animales. No, pero no pasa nada. Pero no te vas a hacer eso. No, pero estoy hablando en como. Yo me estoy poniendo como el abogado del diablo. Sí, está haciendo como el argumento en contra. Claro, entonces por ahí no se entiende bien. Sí, sí. Pero es como nos ocupamos de la tracción a sangre porque en realidad los 4 cartoneros que están acá atrás tampoco nos interesan mucho. Perdón, Entonces, es un error. Porque los 4 cartoneros tienen legislación y el Estado es docente. En cambio, el caballo no tiene legislación. Por ahí es más sencillo entrar por ahí y después por los animales que nos importan. Es que son luchas separadas, porque mientras se lucha por la persona sangre, hay otros que iremos por las cuadreras y hay otros que nos vamos por los carpinchos y hay otros que se van. Pero el punto que dice ella es cierto. Son caballos y caballos, ¿no? Ahí no hay un animal que más no nos importa, porque los dos son caballos. O sea, estoy hablando de importancia. Es la vía más recta, tú lo ves como la vía más... Sí, o sea, lo que dice ella es el caso de los beagles. O sea, a lo mejor no entrar por los que más, sino por los que... No es que no importen, o sea, yo entiendo lo que tú dices, no es que me queda claro que te importan todos igual y que de especista no tienes nada, ¿no? Pero a veces es mejor entrar por lo que no genera tanto ruido, ¿no? Irte metiendo como la humedad, diría mi abuela. ¿Sabés ¿no? lo que me parece? Que todos los que hacen litigio estratégico lo que necesitan son sentencias positivas. Entonces, por ahí, cuando uno hace una elección, lo que trata de llegar a tener una sentencia positiva, porque una sentencia negativa en este ámbito son 10 pasos para atrás. Sí. Entonces son elecciones que hacen los letrados que inician estos juicios, que decís, si ganamos esto, después hacemos... Es una estrategia... Por eso me parece que es mejor, o sea, como estrategia es mejor entrar por los humanos que menos empatiza a la gente. Si vos entras por los intereses de los humanos más relegados de la sociedad, a esos animales le van a ir mejor. Pero yo no voy por los humanos, yo voy por los animales. Sí, claro. Pero, o sea, la creación de sangre es el interés del humano. No, es del animal. Es que si lo litigas así, ahí vamos a tener el problema del antropocentrismo, porque, o sea, si tú empiezas a litigarlo porque voy por la atracción de sangre porque a nadie le importan los carretoneros ni la gente que levanta la Eso es lo basura. que se habla acá en bambalinas, pues bueno, podés decir eso. Sí, no, yo lo sé. Que no haya bambalinas, Pero cuando lo planteo lo plantemos por el animal, directamente. Yo lo plantearía por el animal. No, el planteo está realizado por el animal. Yo lo digo como de forma estratégica. Siempre para mí el fallo va a ser el más favorecido si Entonces el no humano que tiene estamos haciendo derecho animal, estamos haciendo derecho para los humanos que beneficie con normas protectoras a los animales. Siento Y que no eso se entiende igual, pero yo sí Pues, estoy entendiendo. Lo que En el pasa polo, es que- por ejemplo, cuando vos hablas de polo, es cierto, pero en el polo, cuando se sube la luna verde, y en el endurance también, detrás de eso está la muerte. Y no es la muerte, es la muerte de un animal, y ahí en esa muerte no la auspicia ni Chandon ni Rolex. sí, ¿entendés? pero después Entonces, les importa el animal. sí, es muy importante y hay una comunidad muy sensible que nos importa la vida fundamentalmente y en este caso la No, vida no de estoy los diciendo que a vos no te importe, estamos Es lo hablando- único que me importa, No, de hecho. estamos hablando del planteo. Nosotros estamos cuestionando que de tu postura, si vos decís, voy por los humanos que son los... No voy por los humanos, voy por los animales. De los humanos. Voy por los... Vos decís, voy en defensa de los animales que están en el carro. De los humanos más relegados. O sea, porque Pino puntúa y no, Bueno, comenzamos mal. Primero, que dueño. pero hay un tema que es esto. Yo no voy por esos humanos. Yo voy por ese animal lastimado. Voy por ese animal. El que tenga un niño, o un dueño con plata, o sea una empresa, me da lo mismo. A vos te da lo mismo, pero al después no le da lo mismo. Todo depende del juzgado en que recaiga, bueno, todo sí. depende de dónde vaya, todo... O sea, Sí, pero hay una cosa, hay yo una te cosa cuento de algo. verdad, lo que estoy hablando de forma estratégica y no ética y moral. No es de forma ética o moral, estoy hablando más estratégica. Es más fácil, digamos. Sí, a ver, Es más fácil agarrar. En México, entiendo su punto, y te voy a poner un ejemplo. En México,
las peleas de perros están asimiladas a criminalidad organizada. Sí. Fíjate qué fuerte. Y la criminalidad organizada en México tiene un sistema jurídico especial, en el que los criminales organizados no tienen prácticamente garantías procesales. Y cuando en 2015, a nivel federal, se propuso ese artículo, ¡oh! Todo el mundo así. ¿Por qué? Porque hay una estigmatización del peleador de perros. Los peleadores de perros son gente baja, son criminales organizados, se venden drogas, etc. O sea, el punto de ella es eso. O sea, a veces es más fácil, y claro, Es más fácil. nadie se opuso a las peleas de perros. Primero porque hay una empatía hacia los perros, ¿no? La empatía selectiva y arbitraria de la que hablaba Marcia. Pero por otro lado hay una estigmatización de los peleadores de perros. Hay una criminalización per se del peleador de perros. Les digo, ¿cuál es la diferencia en México entre un peleador de perros y la riña de gallos? Es lo mismo, son dos animales de la misma especie criados para cometerse entre ellos. Ah, no, hay estados que pretenden llegar al patrimonio cultural de la riña de gallos. ¿Por qué? Porque no hay esa estigmatización del peleador de gallos. Acá lo mismo con los galeros. El galero siempre fue el estigma de que es violento, de que es un tipo muy de la baja calaña. Pero tiene mucha plata, violento, ¿eh? El narco también tiene mucha plata. Y nadie lo O niega, sea, pero el el narco narco es un está perro cagando de divino, plata. alto, esbelto, flaco, hegemónico, y que está siendo explotado como un señor malvado y violento. Entonces, claro, el galero. Pero tenemos una ley que nos bueno, sí, tiene que ver, está en la ley. Cuando fue lo de la ley, los perros destrozados de los tipos violentos, pero los galeros no son indefendibles. Son indefendibles. Son indefendibles de todo. Está en la herramienta y está en la ley que vos puedas Hubo operar. mucha discusión para que saliera la ley de galgos. Y lo tenía, y de hecho, casi no sale. A ver si nos entendemos. Casi no sale. Se había aprobado el artículo primero, que era prohibición de carrera de perros. Y como los tarados de los legisladores decían que la normativa de la pena no era asimilable a los humanos, etcétera, etcétera, tuvo por no salir, se ganó por 3 votos en el artículo 2. Entonces, para que vos entiendas, para que vos entiendas, o sea, no es tan fácil como decir el galguero que tiene mala prensa. No, el galguero tiene muchísima fuerza. No son pobres los No, nunca hice Y mira, por ejemplo, en México las carreras de galgos están prohibidas desde los años 70, si mal no recuerdo, 70 o 80. Y a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir regresar, porque todo el mundo lo veía como un evidente ejercicio de maltrato y crueldad animal, y por qué las corridas de toros no. Fíjate en España que dejan afuera a los lebreles. Trae el problema ahorita. O sea, el problema de ellos Sí, en es España. defiendo a los perros, pero a algunos perros. Oye, o lo de la esquizofrenia. Los perros son sujetos de derechos en el Código Civil Español, pero le dejaron fuera en la Ley de Bienestar Animal Los de casa los perros de trabajo. y los de trabajo. ¿Qué demonios es un perro de trabajo? Pero bueno, muchas gracias. Qué bonito debate.